RIMPE. Se seguirá el régimen general. Ingeniera, disculpe, no, las diapositivas no están corriendo todavía. Estábamos en la primera, en la del RIMPE, donde estábamos viendo los sujetos y a quienes se excluye. Mari, ¿me puede confirmar si visualiza en la pantalla? Si se Sí se ve, solo le hace falta poner en la pantallita la presentación, en la parte Ajá. inferior. Ok. A ver. Mari, ¿me puede confirmar ahí si se ve la pantalla donde indica? Sí, sí se ve la pantalla de Anita. Sí. Ya. Listo. Ahora, ¿cómo nos vamos a manejar para este régimen de RIMPE? En cuanto al procedimiento, indicamos que es un régimen obligatorio, con un plazo de 3 años, constados desde la primera declaración del impuesto a la renta. Ahora, tenemos que tener en cuenta que todos estos cambios son a partir del año 2022. Entraron en vigencia desde el 1 de enero del año 2022. Es decir, la primera vez que yo voy a declarar mi impuesto a la renta va a ser en el ejercicio 2023, cuando yo reporto todos mis ingresos, costos y gastos del ejercicio 2022. A partir del 2023, que reporto el año 2022, yo cuento 3 años como sujeto de RIMPE, es decir, voy a estar sujeto 2022, 2023 y 2024, siempre y cuando perciba ingresos brutos superiores a $300,000. Perdón, hasta $300,000. En el caso de que el sujeto pasivo percibe ingresos brutos superiores que sean mayores a los $300,000, automáticamente va a pasar a un régimen general y va a salir del RIMPE. Entonces, ¿cuál va a ser la predominante? Va a ser el monto de los ingresos que yo voy a facturar. Eso va a definir en el año número 4 si yo sigo perteneciendo al RIMPE o pertenezco ya al régimen general. Ahora, dentro de los sujetos pasivos que mantengan su condición de negocios populares, se mantendrán dentro del régimen RIMPE, mientras conserven dicha condición. Lo básico para este régimen son 3 años, pero si durante 3, 4, 5 años ustedes siguen manteniendo $300,000 como ingresos brutos, van a seguirse manteniendo en esta característica de régimen RIMPE para emprendedores. Si el sujeto pasivo se hubiese excluido del régimen RIMPE, no podrá ingresar nuevamente a este régimen. Esto quiere decir que una vez que yo ya salga al régimen general, no voy a poder volver a hacer un régimen RIMPE. Continuaré tributando bajo un régimen general. Todos los contribuyentes que inicien las actividades y no se encuentren excluidos al momento de su inscripción en el RUC deben incluirse en el efecto de RIMPE desde el primer año de operación. En el caso de que los sujetos pasivos de RIMPE superen los $300,000 de ingresos brutos grabados, serán sujetos de régimen general a partir del segundo año de la presentación del impuesto a la renta. Dentro de los procesos claves que se deben llevar con este tema del régimen RIMPE es que nosotros debemos efectuar un proceso de control donde llevamos un registro de los ingresos y gastos, declaramos impuestos conforme a los resultados que arroja el mismo y en el caso de la normativa que así lo disponga. En esta parte básicamente no hay cambios porque como compañías o como personas naturales nosotros sí llevamos un registro de ingresos y gastos previo a la declaración de los impuestos. Hay que seguirlos llevando de la misma manera. Y en caso de que no se disponga, por lo general quienes no disponen de esto son aquellos que están catalogados como negocios populares, que son aquellas personas que venían manejando el efecto del RIS. Ahora para ellos lo que van a tener que empezar a hacer es llevar un registro de los ingresos y los gastos que van a tener previo a las declaraciones de impuestos. De igual manera se deben seguir cumpliendo con todas las formalidades, emitiendo comprobantes de renta, de venta, conforme al reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Los negocios populares emitirán notas de venta.
Los negocios populares son todos aquellos que antes estaban catalogados dentro del régimen del RICE. De igual manera, los pagos que se efectúen, los contribuyentes sujetos a este régimen deben observar los montos de bancarización. Estos montos de bancarización quieren decir que todos aquellos rubros que nosotros recibamos y paguemos mayores a $1,000 deberán pasar obligatoriamente por el sistema bancario, por el sistema financiero. Deberá ser sujeto a bancarización, depositado. Los sujetos pasivos bajo este régimen no se encuentran obligados a actuar como agentes de retención del impuesto a la renta ni de IVA. Sí deben retener en distribución de dividendos, en la enajenación de derechos representativos de capital, en pagos del exterior, en pagos de remuneraciones, pagos de intereses y cuando se emitan liquidaciones de compra. Estas opciones son las únicas que se tienen bajo el régimen RIMPE para efectuar retenciones, siempre y cuando no hayan sido declarados como agentes de retención. De igual manera, los negocios populares no actuarán en ningún caso como agentes de retención. Es decir, todos aquellos negocios populares que emiten notas de venta no podrán efectuar por ningún motivo retenciones en la fuente, ni tampoco retenciones de IVA. Los comprobantes de venta y documentos complementarios deben cumplir con los requisitos y disposiciones y condiciones establecidas en el reglamento de comprobantes de venta, retención. Y todos aquellos deben tener ya la leyenda de contribuyente RIMPE. Esta parte es súper importante que la tengamos en cuenta. Todos aquellos documentos complementarios que nosotros vayamos a emitir, ya sean facturas, sean retenciones, liquidaciones, todas deben tener la leyenda de contribuyente de régimen RIMPE, ya sea para emprendedores o ya sea para negocios populares. Sin esta leyenda no es factible emitir los documentos, automáticamente quedan invalidados y no tienen ninguna validez tributaria, por lo tanto no van a servir para efectos de declaración de impuesto a la renta. Dentro del régimen RIMPE ahora tenemos el impuesto a la renta. Los sujetos pasivos pagarán el impuesto a la renta en base a la siguiente tabla. Tenemos una tabla que estableció el Servicio de Rentas Internas donde se indica la fracción básica, el exceso, el impuesto a la fracción básica y el impuesto a la fracción excedente. Es decir, yo voy a empezar a tributar de acuerdo a cómo voy generando mis ingresos. Por ejemplo, para efectos prácticos vamos a indicar que tenemos una compañía que genera $52,000 de ingresos. Entonces me voy a ir a la tabla y voy a verificar que estoy en este rango. Me indica que la fracción básica son 50,000. El exceso son 75,000. Es decir, por los primeros $50,000 de ingresos yo voy a pagar $300. Pero por los 2,000 adicionales voy a pagar el 1.25%. De acuerdo a esta tabla vamos a tener que efectuar el pago del impuesto a la renta anual. De igual manera, aquí indica que en aquellos casos que el contribuyente RIMPE supere los $300,000 dentro del ejercicio impositivo, el excedente será pagado conforme el tipo marginal previsto en el último rango, es decir, a partir del 2%. Dicho contribuyente pasará al régimen ordinario de impuesto a la renta en el ejercicio impositivo siguiente. Como les comentaba hace un momento, una vez que se superan los ingresos de $300,000, automáticamente dejan de ser RIMPE y pasan al régimen general y liquidan el impuesto a la renta conforme lo indica la ley. Actualmente el 22% para aquellas empresas que tributan menos de $1 millón. Este impuesto a la renta siempre va a ser liquidado hasta el 31 de marzo de cada año fiscal. Aquí es importante considerar que antes, como personas jurídicas, nosotros podíamos declarar el impuesto a la renta hasta el 30 de abril, de acuerdo al 9º dígito del RUC. Sin embargo, con estos nuevos cambios, a partir del año 2023 se va a tener que pagar hasta el 31 de marzo todo el tema del impuesto a la renta. De igual manera, los contribuyentes considerados como agentes de retención del impuesto a la renta deben retener el 1% en las adquisiciones de bienes y servicios a los contribuyentes sujetos a RIMPE por las actividades económicas sujetas al régimen. Esto se encuentra en la resolución número 60 emitido por el Servicio de Rentas Internas.
Adicional, están sujetos a retención del 0% las adquisiciones de bienes y servicios de negocios populares por las actividades económicas sujetas al régimen. El valor de las retenciones va a constituir un crédito tributario para el pago del impuesto a la renta RIMPE por parte del sujeto pasivo. Como siguiente punto, vamos a visualizar cómo se encuentra la tabla de retenciones actualmente. Bueno, el cambio que se dio básicamente es en la retención en la fuente del impuesto a la renta. Como ustedes ven, ahora los RIMPES catalogados como emprendedores y los RIMPES emprendedores catalogados como agentes de retención van a retener el 1%, ya sea en la venta de un bien o un servicio. Aquí es súper importante considerar que no todas las empresas o todas las personas naturales que están bajo el régimen RIMPE son agentes de retención. Este tema de los agentes de retención, el Servicio de Rentas Internas lo va a ir actualizando de acuerdo a las indicaciones semanalmente. Entonces nosotros tenemos que estar consultando siempre si nuestro cliente o nuestro proveedor pertenece al régimen RIMPE de emprendedores como agente de retención o no, para en base a eso poder aplicar el tema de las retenciones. En cuanto al RIMPE de negocios populares, ellos no van a efectuar ningún tema de retenciones, ni de fuente, ni de IVA. En cuanto al tema del contribuyente especial, el régimen general y el régimen de agente de retención, no varían los porcentajes de retención. En la fuente se van a seguir manteniendo de la misma manera, con el 1%, el 1,75%, el 2%, el 2,75%, el 8% y el 10%. No varió. El único cambio es básicamente este, en RIMPE emprendedores y RIMPE emprendedores agentes de retención. En cuanto a la retención del 1%, y esta va a ser declarada en el casillero 343 del formulario 103. En cuanto a las retenciones del IVA, no hay ningún cambio. Se va a seguir manejando de la misma manera. En el régimen RIMPE vamos a aplicar el 30% en bienes y el 70% en servicios cuando es hacia un contribuyente especial. Cuando es hacia un régimen general, RIMPE o un agente de retención, voy a aplicar 30% en bienes, 70% en servicios y 100% en servicios profesionales. En cuanto al impuesto al valor agregado, los contribuyentes bajo este régimen RIMPE deben gravar y declarar y liquidar el IVA, ya sea por la prestación de bienes o servicios, y esto lo van a hacer conforme a las indicaciones que establece el Servicio de Rentas Internas. De igual manera, para los negocios populares, el pago de la cuota establecida en la tabla progresiva incluye el pago del IVA, generado por la transferencia de bienes y prestación de servicios o derechos. ¿Esto qué quiere decir? Todos aquellos que son negocios populares ya tienen un monto establecido para el pago. No van a pagar un rubro adicional, ya sea por generación de IVA o generación de impuesto a la renta. El rubro que les corresponde, que actualmente son $60, con ese monto mensual está ya finiquitado el tema del pago de los impuestos. No se deberá desembolsar un rubro adicional por el tema de los pagos. En cuanto al IVA generado en la aplicación del régimen, debe ser liquidado y pagado de manera semestral, en base al 9º dígito del rubro. De igual manera, el Servicio de Rentas Internas indica que las declaraciones del IVA pueden ser presentadas de manera semestral o también de manera mensual. No existe ninguna sanción si es que ustedes empiezan a presentar de manera mensual este impuesto. Dianita, perdón que interrumpa. Tenemos muchas personas que están pidiendo acceso a en las salas. Si usted les puede dar paso, Dianita, si usted es tan gentil. Ya, deme un segundito, Mari. Yo me baño en alcohol. Buenas noches. Porque mi colonia es 100% en alcohol. Listo, Mari. Muchas gracias, Dianita. Muchas gracias a todos. Continuamos con la capacitación. No, con el trabajo
Ahora, vamos a visualizar qué pasó con el régimen RICE y el régimen de microempresas. Todos los sujetos pasivos RICE, así como el régimen impositivo para microempresas, en este último caso, cuando cumplan las consideraciones establecidas en la presente ley, se incorporará en el oficio de manera automática el régimen RIMPE, para lo cual rentas internas actualizará las bases de datos correspondientes y emitirá las resoluciones que correspondan. Señorita, no sé si me escucha. Rentas internas tiene la potestad para notificar quiénes van a hacer un régimen RIMPE de negocios populares y un régimen RIMPE de microempresas. Y esto lo van a hacer bajo resolución. Señorita, no sé si me escucha. Ahora, a partir de enero del año 2022, los sujetos pasivos que cumplan con las consideraciones establecidas en la normativa legal se sujetarán al RIMPE, sin que para efecto sea necesario un trámite alguno por parte del sujeto pasivo. Es decir, el sujeto pasivo, nosotros como empresa, como personas naturales, no tenemos que hacer ningún trámite para ingresar a este régimen RIMPE. Más bien el Servicio de Rentas Internas es quien nos cataloga dentro de este régimen. Y lo que nosotros tenemos que hacer como contribuyentes es adaptarnos a esto y hacer los cambios respectivos en nuestros documentos complementarios y los comprobantes de venta. Los contribuyentes sujetos al régimen de microempresa que se incorporen al RIMPE y aquellos sujetos que están bajo el RICE que cumplan con las condiciones para ser parte del RIMPE podrán seguir utilizando los comprobantes y documentos autorizados hasta la fecha de vigencia de los mismos, debiendo el sujeto pasivo registrar tales documentos de forma manual, mediante el sello o cualquier otra forma de impresión, la leyenda contribuyente régimen RIMPE. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros como personas naturales o como personas jurídicas ya habíamos mandado a imprimir documentos complementarios como facturas, retenciones, liquidaciones de compra, en el año 2021 podemos seguirlas utilizando hasta que éstas se caduquen. Pero yo tengo que incorporar de manera manual con un sello esta leyenda que se llama contribuyente régimen RIMPE para negocios populares o para emprendedores. Con esto yo puedo seguir utilizando los documentos tributarios que venía manejando anteriormente hasta que se caduque. A partir de la caducidad, yo ya tengo que tener preimpreso esta leyenda para que los comprobantes sean totalmente válidos. De igual manera, los contribuyentes que requieran sustento de crédito tributario del IVA por las adquisiciones que realicen a contribuyentes RIMPE que han estado sujetos al RICE y que debiendo emitir facturas no puedan hacerlo hasta que la implementación tecnológica lo permita, deben emitir liquidaciones de compra. Es decir, si por algún motivo no se pueden emitir facturas, ustedes deberán sustentar todos los gastos que realicen a través de una liquidación de compras. Y en el caso del régimen RIMPE, van a emitir notas de venta desglosando el tema del IVA. Mi Mari, pasemos al tema de las preguntas. Hasta aquí la exposición. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud referente a lo que hemos visualizado. Buenas noches. Tenía una consulta. Mi nombre es Moisés. ¿Cómo está, Moisés? Bueno, justamente yo tengo una imprenta y una de las cosas que más me han demorado, digamos, en mi trabajo es justamente que yo les pregunto a los clientes, ¿usted qué régimen tiene? Y ellos no saben. Entonces, ¿hay alguna lista donde se pueda consultar quiénes están? Porque, digamos, en este caso, no estábamos tan seguros si solamente poníamos el sello contribuyente régimen RIMPE o contribuyente negocio popular o emprendedores. Porque en este caso las notas de venta eran negocio popular. En el caso de los emprendedores, debe haber alguna categorización, pero por ejemplo, esto todavía en las autorizaciones no nos sale esta leyenda. O sea, por ejemplo, a nosotros ya nos empezó a salir contribuyente régimen microempresa y teníamos que poner esa leyenda, pero ahora en las autorizaciones todavía no nos sale. Entonces, en ese sentido, ¿cómo evaluamos? Hay una lista, nosotros lo podemos verificar con el RUC. No sé si de pronto nos puede ayudar. Claro que sí. El Servicio de Rentas Internas emitió una resolución donde se encuentran todas aquellas empresas que están bajo el régimen RIMPE, ya sean negocios populares o emprendedores.
Después de la exposición yo le voy a pasar a Mari el material y junto le voy a enviar todo el tema de la resolución donde están las compañías. Jorge Pérez le pide la palabra. Tenemos que irlo actualizando porque el servicio de rentas internas constantemente los va modificando. Entonces tenemos que ir verificando en el catastro para saber hasta cuándo seguimos con el régimen RIMPE. Tenemos también la intervención de Jorge Antonio Pérez. Por favor, levantó la mano Dianita para que pueda sustentar la consulta. Ya, claro que sí, diga. Muy buenas tardes, muchas gracias por la información. Nosotros somos por fabricantes específicamente para el sector público, somos proveedores del Estado. Hemos estado trabajando obligados a llevar contabilidad. Las compras, digamos, las ventas han ido bajando, ahora estamos bajo los $300,000, ya aparecemos en el listado de RIMPE y también obligados a llevar contabilidad y no sé cuál de los dos sistemas a aplicar, el uno o el otro, porque estoy en los dos. Ya, a ver, en este caso usted tiene que aplicar el régimen de microempresas para emprendedores, porque recuerde que el de negocios populares es cuando usted tiene hasta $20,000 de ingresos. Sin embargo, usted tiene menos de $300,000 y más de $20,000, pertenece al RIMPE de emprendedores. La facturación electrónica, el obligado a llevar contabilidad, ya quedaría a un lado. No, recuerde que dentro de todo esto, nosotros todavía tenemos la obligación de seguir llevando el control de los ingresos y gastos. Y de igual manera, tiene la obligación de emitir comprobantes de venta y retención. La obligación de emitir facturas no se elimina. Tampoco la obligación de tener contabilidad no se elimina. Lo único que va a cambiar es que ahora en sus documentos va a tener que incluir la leyenda RIMPE de emprendedores y va a tener que aplicar la retención del 1% en compra de bienes y servicios. Esas son las modificaciones que tiene que efectuar. De igual manera, ahora el impuesto a la renta usted lo va a liquidar en el periodo 2023 hasta el 31 de marzo del lo va a tener que liquidar hasta el 31 de marzo del 2023 el impuesto a la renta del año 2022. Muchas gracias, señorita. Un gusto. Tenemos también la consulta del señor Cristóbal Núñez. Por favor. Buenas tardes, disculpe, estoy conectada con el teléfono de mi esposo. Quería hacerle una consulta. Nosotros actualmente, ¿verdad? Mi esposo relativamente presta servicios o prestaba servicio a través de microempresas para una compañía de acá que es Pedidos Ya. Mi pregunta va dirigida, tenemos que ya él hicieron la notificación que va a tener una retención del 1% correspondiente a la renta, pero mi pregunta va dirigida, él debe declarar IVA todos los meses, ya que el proveedor con que él trabaja factura de manera mensual. Esa es mi pregunta. Ya. Le cuento que el servicio de rentas internas acepta las dos opciones. Ustedes pueden declarar de manera semestral o de manera mensual, de acuerdo a la facilidad del contribuyente. Las dos maneras están aceptadas por el servicio de rentas internas. Pero él seguirá declarando IVA, esa es mi pregunta, ingeniera. Sí, porque recuerde que nosotros vamos a seguir teniendo la obligación de facturar y cuando yo facturo voy a emitir un subtotal y el IVA. Y el IVA yo lo voy a tener que declarar en el formulario 104. Puede ser de manera mensual o de manera semestral. Ok, entonces quedaría con las mismas obligaciones, IVA y renta a final de año, y lo único que cambiaría el 1%, ¿verdad, ingeniera? Sí, el 1%, y recuerde que en el año 2023 ya no declara en abril, declara hasta el 31 de marzo. Ya sería un nuevo periodo. Exacto. Hasta el 31 de marzo. Y debo incorporar, Lice, disculpe, ingeniera, que le interrumpa, disculpe. Debe incorporar la leyenda dentro de los documentos una vez vencido, si presenta alguna factura. Ya. Si usted ya tiene los documentos, las facturas impresas, lo que debe hacer es un sellito que diga la leyenda RIMPE, régimen de emprendedores, y ese sellito ponerle en las facturas. Con eso le hace válido hasta que se caduquen estas facturas. Y ya para las nuevas debe tener ya preimpresa la leyenda del régimen RIMPE. Perfecto. Muy amable, ingeniera. Gracias por su observación. Un gusto.
Inmediatamente damos paso a la señorita María Torres, por favor. Muy buenas noches con todos. Quería hacer una pregunta. Esa leyenda que... No le escucho muy bien. ¿Podría alzar un poco la voz, por favor? Ya, ahora sí me escucha. Le escucho súper bajito, pero diga. Ya, yo quería saber si esa leyenda que hay que incorporar a los documentos, si ya están impresos, ¿verdad? Para no perderlos, ¿obligatoriamente tiene que mandarse a hacer un sello o se puede colocar, o sea, por supuesto, a letra legible, imprenta, se puede escribir también? O sea, la leyenda de contribuyente régimen RIMPE. Sí, el Servicio de Rentas Internas dio esa facilidad. Mientras no se caduquen estos documentos, ustedes lo pueden poner de manera manual y pueden seguir utilizando estos documentos. Señorita, una pequeña pregunta con respecto al valor del pago del impuesto. ¿Es el impuesto a la renta o al monto de las ventas? Porque anteriormente este sistema simplificado estaba calculando el 2% sobre las ventas, no sobre el impuesto a la renta. Entonces, ahorita este RIMPER va a calcular el impuesto hasta el 2% del impuesto a la renta, pero del impuesto a la renta, no de las ventas, ¿no es cierto? No, le cuento que el impuesto a la renta va a seguir siendo sobre las ventas que ustedes tengan, sobre los ingresos. Y no es de las utilidades, no es de las utilidades. No, es sobre los ingresos. Vamos a empezar a tributar sobre los ingresos. Ya no sobre la renta. Entonces ya no es un impuesto a la renta, es un impuesto a los ingresos. A los ingresos, sí. De acuerdo a esta tabla que emitió el Servicio de Rentas Internas, los ingresos van a ser desde de 0 a 20,000, 50,000, 75,000, 100,000, 200,000, hasta 300,000. El monto máximo de 300,000 va a ser el 2% del impuesto a la fracción. Solamente que ahora ya no es el 2% neto, sino simplemente hay una tabla y una fracción de los excedentes. Eso es lo que ha modificado. Exacto. No sé si puede visualizar en este momento mi pantalla. Yo tengo aquí la tabla. Ya. Hacia esta tabla se va a calcular el tema de los impuestos. En base Pero este es el pago anual, ¿verdad? Es el pago anual, exacto. Muy es el bien. pago anual que usted tiene. Muchas gracias, señorita. Muchas gracias. Damos paso inmediatamente a la señorita Leonor Loor. Buenas noches. Una pregunta. Yo quisiera saber, un contribuyente que estaba en régimen microempresas, yo he buscado en los dos catastros, pero no me aparece. ¿Cómo sé en cuál está? Recuerda que el régimen de microempresas ya no se va a utilizar para el periodo 2022. Ahora lo que tiene que buscar es si el cliente o proveedor se encuentra en el catastro de RIMPE. Ya, pero ya lo busqué, pero no está. Ya, si no está dentro de este catastro, quiere decir que pertenece al régimen general. Ya. Pero ¿cómo sé yo a cuál pertenece? Porque todavía en el RUC todavía se va apareciendo como microempresa. ¿O eso lo actualiza automáticamente de ese registro? Ya, el Servicio de Rentas Internas debe actualizar esto automáticamente, sin que nosotros tengamos que hacer ningún efecto. Ya. Nosotros hacemos es implementar los sellos con la leyenda RIMPE, pero el tema del RUC y bajo qué régimen está, el contribuyente lo va a hacer directamente el Servicio de Rentas Internas. Entonces, hay un catastro donde están todos los que pertenecen al RIMPE. Si no está esta compañía dentro de este régimen, dentro de este catastro, pertenece al régimen general. Ya, y una preguntita. ¿Cuánto vendiste? 160,000. A ver, una pregunta más. El año 2021, yo de un contribuyente le hice la declaración del primer semestre mensual. Y el segundo semestre semestral. ¿Sí se puede o no se puede? Sí, el Servicio de Rentas Internas sí permitió esto. Esto también lo permitió con el régimen de porque me aparecían como vencidas, disculpe, me aparecían como vencidas las obligaciones del segundo semestre. ¿Por qué 60? Ya, lo que pasa es que usted tiene que hacerlo de manera uniforme. Si el primer semestre usted presentó de manera mensual, el segundo semestre también debía hacerlo de la misma manera, para guardar uniformidad. De 100,000 a 200,000. Es importante. Sí, usted puede presentar o solo mensual o solo semestral. No puede utilizar los dos aspectos.
No, claro, sí, pero lo que pasa es que yo hablé en el SMI y me dijeron que lo podía hacer en el segundo semestre, lo podía hacer de forma semestral, porque no estaba la opción en cero, ¿ya? Pero igual debía declarar. No, lo que el Servicio de Rentas Internas en las resoluciones indica que sí se pueden efectuar las declaraciones, ya sean mensuales o semestrales, pero tenemos que guardar uniformidad. O yo presento todo el año mensual o yo presento todo el año semestral. O hago 12 declaraciones al año o hago 2. Y así lo valida el Servicio de Rentas Internas. No puedo reportar un semestre mensual y el segundo hacer una sola declaración por los 6 meses. Ya. Entonces, en este momento le tocaría hacer las declaraciones sustitutivas, sea la semestral del primer semestre o las mensuales del segundo semestre. O sea que yo podría hacer la sustitutiva del primer semestre. Sí, para que le quede uniforme con las declaraciones semestrales que presentó en el segundo semestre. Muy amable, gracias. Perdón que interrumpa. Solicitamos por favor a los señores participantes silenciar sus micrófonos para poder escuchar todas las consultas que nos hacen los demás participantes. Si es tan gentil, señor Pérez, solicito silenciar su micrófono. Muy gentil. En este momento damos paso a al señor Otto Sornosa. ¿Cómo está? Buenas noches. Muchas gracias por toda la información brindada. Sabe que logré ingresar un poquito tarde y si es que ya ha sido respondida la pregunta, le pido disculpas. Sabe que tengo un restaurante y me he manejado con la modalidad RICE. Entonces quisiera saber, a pesar de que estoy escuchando algo acerca de la leyenda de un sello, yo justamente mandé a imprimir recientemente unas notas de venta porque, como le digo, estoy trabajando en modalidad RICE, pero ahora no sé si ese material todavía lo puedo utilizar. Y lo segundo es, ¿cómo sé? Porque también veo ahí que hay una tabla. ¿A qué me tengo que sujetar? ¿Qué clasificación soy? Eso, muchísimas gracias, muy gentil. Si usted pertenece al régimen RIMPE de negocios populares, es decir, todos aquellos que tienen ingresos menores a $20,000, solamente pagan un valor anual que es $60. Con ese valor está cubierto el tema del pago de sus impuestos. No tiene que volver a liquidar ningún otro valor. Y en cuanto a la utilización de los comprobantes, sí los puede seguir utilizando hasta que se caduquen. Debe incluir dentro de los comprobantes que vaya a emitir la leyenda contribuyente régimen RIMPE, negocios populares. Lo puede hacer manuscrita o enviar un sello y lo va poniendo en todos los documentos que vaya a emitir. Con eso puede seguir utilizando los documentos hasta que se le caduque. Y los nuevos ya tienen que venir preimpresos la leyenda de contribuyente régimen RIMPE. Muchas gracias, ingeniera. Muy gentil. Damos paso inmediatamente a la señorita Catalina Atapuma. Buenas tardes con todos, buenas noches, perdón. Mi consulta es la siguiente con relación a los porcentajes de retención. Yo trabajo en una compañía que es contribuyente especial y tenemos varios proveedores que eran microempresas. Obviamente se hacía la retención del 1.75 por microempresas. Ahora, esos porcentajes, quiero entender si es que no van a cambiar todos los porcentajes que se mantenían hasta ahora para el régimen RIMPE. En cuanto al régimen RIMPE, hay que tener claro que todos aquellos que estamos en el régimen RIMPE como emprendedor y el régimen RIMPE como agente de retención, vamos a retenernos entre los dos, el 1% de retención en la fuente, pero los porcentajes no cambian con el contribuyente especial. Ahí sí, yo voy a seguir manteniendo el 1.75 y el 2.75. Del RIMPE hacia el contribuyente especial y del contribuyente especial hacia el RIMPE. Ya, o sea, solo entre el RIMPE es que lo que tiene que verificar ahí es que esta persona que salió del régimen de microempresas ahora está como agente de retención o no está como agente de retención.
pero no variaría los porcentajes, o sea, como contribuyente especial, tanto RIMPE emprendedor como RIMPE agente de retención, yo voy a seguir haciéndoles los mismos porcentajes. El porcentaje varía es entre ellos, que es del 1%. No, a ver, el tema del contribuyente especial hacia el RIMPE va a ser el 1%. Ya. O por servicios. Es el 1%, o sea, varía, entonces ya no es el 1,75, sino es el 1%. Si es que en la factura que presentan tengan la leyenda de RIMPE. Correcto. Ya. Otra consulta, disculpe. Para los ejercicios de impuesto a la renta del 2021, quiere decir que por el segundo semestre, si es que la declaración han estado haciendo semestral, para el 2021 seguirá siendo el 2% de sus ventas. Es así se cerraría el 2021, ¿no es cierto? Sí, hasta el periodo 2021 vamos a liquidar el impuesto a la renta de la misma manera. Todos estos cambios surgen a partir del 1 de enero del 2022 y tienen impacto para el impuesto a la renta que se declarará en el año 2023. Ya, muy amable, gracias por la consulta. Muchísimas gracias. Inmediatamente damos paso a la señorita Eli Armas. Buenas noches, ingeniera. Una consulta. Yo tengo un pequeño emprendimiento que es una peluquería canina, en el cual yo estaba con el RUC, obviamente. En este punto, ¿a qué pasaría? ¿Al RIMPE o no? Ya. Esa sería mi consulta. Ya. ¿Cuánto usted está facturando anualmente? La verdad es que este año ni siquiera laboré. No facturé nada, pero el año anterior sí lo hice. Facturé ¿qué habré facturado? Unos $2,000. Ah, ya, listo. Entonces pertenece al régimen RIMPE de negocios populares. Porque ya. Y entonces todos aquellos contribuyentes que estén generando ingresos menores a $20,000 anuales van a pertenecer al régimen RIMPE de negocios populares. ¿Y ellos, qué va a pasar con ellos? Ellos no pueden efectuar ningún proceso de retención, ni de fuente ni de IVA. Y tienen ya una tarifa establecida de $60 que no va a variar. $60 van a ser como impuestos. Y con ese rubro que usted pague, no tiene que cancelar más impuestos. Listo, ingeniera. Muy agradecida. Muchas gracias. Ingeniera, una pequeña pregunta al respecto de las retenciones. El gobierno está reteniendo el 100% del IVA en el caso de que le venda al Estado, un proveedor del Estado. ¿No varía esa tabla de retención para el gobierno? No, en el tema del IVA no hubo ninguna modificación. Los porcentajes de IVA y retención se mantuvieron. Los únicos cambios fueron en el impuesto a la renta de retenciones en la fuente, pero el IVA se lo sigue manejando de la misma manera. Sí, nos vemos abocados a que, por ejemplo, yo ahorita tengo casi $4,000 de crédito tributario que no puedo recuperar porque ya no puedo aplicar el crédito tributario de mis compras. ¿Qué me aconseja hacer en este caso, señorita? Si usted tiene la declaración al día y tiene todo sustentado, lo que podría hacer es un reclamo de retenciones de IVA. Gracias, porque las ventas mías son 100% solamente al Estado. Recuerde que las retenciones de IVA usted puede pedir hasta 3 años atrás. Es decir, está en el periodo 2022. Puede pedir las retenciones del año 2021, 2020 y 2019. Todo lo que tenga hacia atrás del 2019 ya es directamente un gasto. No va a poder... Servicio de son solamente 4 meses solo desde que salió la ley nomás. ¿Perdón? Ya, bien, sí tengo chance porque son solamente 4 meses desde que salió la ley. Lo que pasa es que no vendemos nada más que solo al Estado y no podemos utilizar ese crédito tributario porque no tenemos otro tipo de factura. Sí, la opción que podrían hacer es un reclamo de impuestos, un reclamo de retenciones de IVA. ¿Eso se puede hacer en cualquier momento o hay que esperar un tiempo que genere consecutivamente crédito tributario? Es recomendable hacerlo anualmente, una vez que usted ha presentado su impuesto a la renta. Ya, listo. Ahí está bien. Muy amable, señorita. Gracias. Muchas gracias, señor Pérez. Inmediatamente damos paso a Margarita Gualichico, por favor. Gracias, buenas noches. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Deje de ganarle las partidas a mi hermano. Solicitamos, por favor, silenciar sus micrófonos, por favor.
Muchas gracias. sí me- Ahora sí, Margarita, por favor, prosigue. Ya, muy buenas noches. Realmente sí, estoy súper confundida con esto del RIMPE. En este caso, yo tengo un negocio, un restaurante. Yo declaro el IVA mensual y a la vez también hago bueno, ahora nos han puesto como microempresas y hago las declaraciones de impuesto a la renta semestralmente, o sea, cada 6 meses. En este caso, con el RIMPE, ¿cómo yo sé si ya formo parte del RIMPE y en este caso las declaraciones del IVA siguen normal o esto también varía? Ya, a ver, sepa si pertenece al régimen RIMPE como emprendedor, es si usted está facturando más de $20,000 y menos de $300,000. Hay un catastro que el Servicio de Rentas Internas sacó donde están todas las empresas. Ese documento le vamos a pasar a María Elena para que después los pueda sociabilizar con todos. Chévere. Y por otra, las declaraciones de IVA usted puede seguirlas haciendo de manera mensual o de manera semestral, sin ningún problema. Las dos le acepta el Servicio de Rentas Internas. Ya, o sea que el RIMPE no tiene nada que ver con las declaraciones. Nosotros seguimos realizando normal. A mí ya se me acabó el talonario de las facturas del año anterior. Me toca sacar el día de mañana el nuevo talonario. En este caso, ¿ya viene con el RIMPE impreso o cómo es ahí? Ya, usted debería solicitarle a la imprenta que le incluya este régimen, pero primero tiene que asegurarse que usted esté dentro del catastro. ¿Cuál es el valor que está facturando mensualmente? Bueno, no, realmente los meses que fue diciembre, octubre, noviembre y diciembre fueron altos, pero los otros meses, como desde enero hasta octubre, no se facturaba ni $1,000, pero de octubre, noviembre, diciembre, se podría decir que se facturaba teníamos una facturación de más de $1,000 en el mes. Ya, Pero, ¿y usted ajá, anteriormente estaba bajo el régimen de RICE? No, siempre he estado con RUC. Yo abrí el RUC, siempre he estado con el RUC. Ya. Ajá, toda la vida con el Listo. RUC. Entonces usted pertenecía ya al régimen de RIMPE para emprendedores. Ya. Tiene que consultarle en el catastro si su compañía consta dentro de este catastro y con ese documento solicitarle a la imprenta que le incluya la leyenda. Ya, tengo que yo Ya entonces salga. llevar para que ellos me ayuden con la leyenda, para que las nuevas facturaciones del 2022 ya venga con RIMPE. Sí, porque si ya utilizó todos los documentos del periodo 2021, entonces a partir de enero ya tiene que estar obligatoriamente la leyenda preimpresa. Ya, perfecto. Bueno, hay más capacitaciones porque realmente yo soy la que hago la facturación, la que hago las declaraciones, pero sí estoy un poco confundida con esto del RIMPE, sobre todo para el impuesto a la renta, que veo que es lo que más afecta, ¿no? Sí, en el tema del impuesto a la renta, ahí lo que tenemos que tener en cuenta son los ingresos que vamos generando, tener en cuenta las retenciones que tenemos y considerar que debemos declarar este impuesto en el siguiente año. Recuerde que los cambios están vigentes desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2022. Yo los voy a declarar en el impuesto a la renta y presento al Servicio de Rentas Internas hasta el 31 de marzo del 2023. Ya, en este caso, el impuesto a la renta que nosotros vamos a presentar va a ser todas las facturas de consumo de todo el año, ya no va a ser cada 6 meses como los veníamos haciendo. Exacto. Con este régimen, el impuesto a la renta se lo va a presentar una sola vez y se lo hará en marzo del 2023. No hay declaración semestral de impuesto a la renta. Se vuelve anual. Muchísimas gracias. Estamos casi a punto de terminar nuestra reunión. No, sin embargo, el de que ustedes me dejen en el chat sus números de teléfono y sus correos para poder hacerles llegar mayor información a través de la firma Audit Latam. Y justamente queríamos darle paso a la última con su pregunta a Moisés Quispe, por favor. Sí, ingeniera, muchas gracias, señora Elena. Sí, quería justamente preguntarle respecto nuevamente a las notas de venta, ya que en el SRI nos mandaron un diseño en las notas de venta donde debíamos incluir negocios populares, régimen RIMPE, contribuyente negocio popular, régimen RIMPE, o sea, es el modelo que nos manda el SRI como para guía. El detalle es cuando es factura, porque por ejemplo ahorita usted recomienda que solo se ponga régimen RIMPE, contribuyente régimen RIMPE, pero en el modelo que nos pasó el SRI dice en nota de venta, dice negocio popular régimen RIMPE.
Me imagino que en el caso de la facturación debe ser lo mismo. Si la facturación más de 20,000 debe ser eso y debe ponerse la leyenda en cambio régimen emprendedores abajo régimen RIMPE. Sí, lo que le dice la ley de desarrollo es que se colocará esta leyenda, contribuyente régimen RIMPE. Se aclarará si pertenece a negocios populares o a emprendedores. Ya, o sea, no hay ningún problema, solo se ponga eso, porque como me están mandando a hacer los sellos, van a repetir. No, entonces, no. Ya. Entonces, está bien. Entonces, a toditos les vamos a decir que vamos a ponerles régimen RIMPE. Ya no nada, porque eso le digo, a mí, nosotros nos manda un ejemplo, el SRI, de cómo debe ser, pero está claro que esta leyenda es la que se debe poner para el sello. Sí, sí, dentro de la leyenda, como le indico, dentro de las leyendas tiene que ir contribuyente régimen RIMPE. Y tiene que ir también si es un negocio popular o si es microempresa. No sé si le visualiza mi pantalla. Sí le visualizo ahorita. Ya, esta leyenda debería ir, la que le voy a pintar de color amarillo. Bueno, le pinto de color rojo. Contribuyente, régimen RIMPE, y aquí, negocio popular o emprendedores. Oye, entonces sí hay que hacerle las dos leyendas. Sí. O sea, no solo la leyenda régimen RIMPE, sino, claro. Sí, ¿por qué? Porque recuerde que el tema de los emprendedores, ellos no pueden efectuar retenciones. Por ningún motivo van a emitir retenciones. En cambio, los negocios populares por ningún motivo van a emitir retenciones, mientras que los emprendedores sí, ellos están obligados a retener el 1% en bienes y servicios. Entonces, tiene que estar obligatoriamente la palabra si pertenece a emprendedores o a negocios populares para poder identificarlos. Claro, en el caso de nota de venta, eso sí estaba claro, porque ellos de ley es régimen, no son emprendedores, aunque he conocido de algunas notas de venta que sí facturan mayor de $20,000. Bueno, de acuerdo a la normativa, lo que indica es que todos aquellos que sean más de $20,000 automáticamente son emprendedores y menos de $20,000 negocios populares. Sea RUC o RICE, ¿no es cierto? Hablando de anterior. Lo que pasa es que todos aquellos que estaban en RICE ahora son negocios populares y todos aquellos que estaban en RICE emitían notas de venta. Esto va a seguirse manejando de la misma manera, solo que ahora se llaman diferente, ya no son RICE, ahora son contribuyentes régimen RIMPE, negocios populares. Ok, gracias. ¿Alguna consulta adicional? Sí, yo la última, qué pena. Claro. Le había hecho la consulta anteriormente. Le decía que tenía un restaurante, pero yo sí facturo más de $20,000. Entonces, ¿cuál es la clasificación que tengo que dar o me la da el SRI? Esa es la inquietud que me... Si usted factura más de $20,000, usted ya debe pertenecer al régimen de RIMPE de emprendedores. Ahora, ¿usted está facturando como persona natural o como persona jurídica? Como persona facturo menos de 300. Ya. Sí, mire, dentro de los sujetos que indica el Servicio de Rentas Internas, ahí nos puede indicar que negocios populares son aquellas personas con ingresos brutos de hasta $20,000. Si usted ya factura más de $20,000, automáticamente ya está en el tema de RIMPE para emprendedores. Si factura $20,000 y $1 adicional, ya pertenece al régimen de emprendedores. Y en ese régimen va a pertenecer hasta que facture $300,000. Si factura más de $300,000, cambia su régimen, deja de ser RIMPE y empieza a ser un régimen general. Ahí le entendí, ingeniera, muchísimas gracias, pero entonces, ¿cuánto es que tengo que declarar mensualmente? Porque antes solo pagaba un valor anualmente por el tema de RICE. Ahora, ¿cuánto tendría que declarar? Ya. Ahora tendría que sujetarse a la tabla. A ver, le indico. Si sus ingresos van de $20,000 hasta $50,000, usted tendría que pagar $60.
los $20,000 y digamos que usted facturó $21,000. Por los $20,000 usted va a pagar $60 y por los $1,000 adicionales va a tener que calcular el 1% de los $1,000 y ese va a ser el impuesto a pagar. Ah, ok. Entonces la tabla de los emprendedores, ahí está la tabla de cuánto y sobre ese valor se paga el impuesto. Exacto. Muchísimas gracias. Ahí se me quedó La todo. fracción excedente, Hola, el hola. impuesto y el porcentaje. Hola, ¿qué tal? Ingeniera, solo una para ver si se aclara la duda que tengo yo ahí. Los RIMPE que son populares, obviamente no deberían hacer declaración mensual, porque se supone que ya tienen que pagar un valor ya fijo al término del año, ¿verdad? Que son como el RICE no hacía declaraciones, lo único que hacía era pagar una mensualidad, entiendo yo. Los 60 es por la cuestión anual, pero más no una mensualidad en IVA. ¿Estoy ahí en lo correcto o estoy equivocado? Es correcto. Ya. El valor que usted paga es de manera anual y con eso no se puede, no es necesario que usted pague un valor adicional, ni por IVA ni por impuesto a la renta. Entonces, al ser negocio popular, debe cancelar una sola vez los $60 y con eso se queda liquidado el pago de impuestos. eso significa que en el vector fiscal del RUC no debería salirle una declaración mensual, sino solo la anual, ¿no es cierto? Claro, dentro de las obligaciones que tiene, ahí no le va a aparecer declaración mensual de impuesto a la renta, por ejemplo, o declaración mensual de impuesto al valor agregado. Ok. Una preguntita más que al inicio me perdí algo. ¿Quiénes están excluidos, no del popular, sino del emprendedor? Por ejemplo, los profesionales, es que esa parte usted no la... Los que se excluyen ya. Todos aquellos que se excluyen son los servicios profesionales, los mandatos, las representaciones, todas aquellas actividades de transporte, las comercializadoras de combustible, todo lo que es en relación de dependencia. Estas actividades, independientemente del monto que generen como ingresos, no van a pertenecer al régimen de RIMP, van a seguir en el régimen general. Ya, ok, clarísimo. Claro, porque como profesional sería bueno, pero no, porque son solo servicios. Ok, está clarísimo. Ingeniera, disculpe, Moisés otra vez, disculpe que le corte aquí. Ingeniera, lo que pasa es que como nosotros como imprenta, nosotros tenemos dos diseños diferentes, uno para factura y uno para nota de venta. En nota de venta, obviamente que solo se pone al final total, pero para lo que es factura sí está, o sea, está desde subtotal, 0%, 12 del IVA y total de la factura a pagar. Entonces, la respuesta que le dio anteriormente el compañero era de que ellos ya no tenían que declarar el impuesto al IVA, pero sí van a cobrar IVA. Esa duda me surgió ahorita porque a la respuesta... No oiga, amigo, ahí... Sí, le entrecortó la llamada. No, No sí, sé si se le cortó. no lo escuché. Lo que sucede... Ahí se colgó. Se colgó ahí. Sí. Ahí me Ya escucha. nuevamente ya está, mi querido Moisés, ya está nuevamente. Se corta. Sabe que no le entendí cuál era la inquietud. Ajá, mientras se conecta, podemos darle paso a Mireya Campi, por favor, que solicitó igual. Buenas noches, por favor, tengo una inquietud, una consulta, quisiera que me ayuden. Tengo un mini market que recién se inició en este año y me dijeron que toca sacar los permisos de funcionamiento y registro de marca y me dijeron algo primero que tengo que sacar el RUC, luego la patente, el UAE, el permiso de bomberos y todo eso. Y ahorita que me entero de esto también, ¿me toca sacar esto o cómo es? Porque recién iniciamos con el emprendimiento del mini market. Ahora, cuando usted recién inicia sus actividades, no tiene que hacer ningún proceso. Automáticamente el servicio de rentas internas, cuando le dé el RUC, ya le va a indicar a qué régimen pertenece, sin la necesidad que haga usted ningún trámite. Y si me van y me visitan y me dicen permisos para tener el mini market, ahí cómo es eso, ¿qué tengo que hacer?
Bueno, en este momento estamos hablando únicamente del tema del RUC. El RUC necesita, le va a entregar el servicio de rentas internas, y cuando la compañía recién está empezando, la persona natural recién está empezando, automáticamente va a pertenecer al régimen general. Bueno, en este caso, estimada Mireya, le comento que nosotros como Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador vamos a impartir durante este mes hasta el 15 de febrero capacitaciones de todas estas entidades públicas, bomberos, lo que es la LUAE, lo que es la patente y lo que es el ARSA. Así que le invito por favor a que siga nuestras redes, mi número de teléfono y nuestro correo ya está en el chat, para que por favor nos envíe sus datos y nosotros poder compartir todas estas capacitaciones y las consultas que sean pertinentes y poderles dar el apoyo. Listo, muy amable, gracias. Estimados participantes, estimados socios y compañeros, hemos terminado nuestro tiempo de nuestra capacitación. Queremos agradecerles por la presencia a esta participación que ustedes han tenido, y quisiéramos hacerles la cordial invitación para que participen en las siguientes. Me gustaría, si ustedes desean mayor información, el que nos dejen sus correos, sus números de teléfono, y adicionalmente agradecemos a la ingeniera Diana Cazorla por el taller y la explicación que nos dio el día de hoy. ¿Se nos puede, por favor, enviar al chat la presentación? Gracias. Con muchísimo gusto. Vamos a seguir invitando a charlas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, una buena noche. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, muchas gracias. Una buena noche. Gracias claro por, que sí, por las asesorías, excelente. Muchísimas gracias por la asesoría y por el tiempo. Muy gentil. Buenas noches. Muchas gracias, Dianita, Mari. Excelente noche a todos. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Sí que muchas gracias. Van a grabar la clase. Ya van a mandar material. Ahí les puse el nombre, si lo mandan bien. Pero ya copié donde podemos comunicar. Porque van a dar capacitaciones todos estos meses con respecto a obligación, todo lo que tenga que ver con la parte contable.